Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales para Construir Fe. He venido presentándoles una serie de estudios sobre el tabernáculo de Israel como centro de expiación. El que comienzo ahora es el tercero de esta serie. Para el primero ha habido poca videoaudiencia, creo que por falta de notificación. Ese primer video que se llama El tabernáculo, centro de expiación para Israel, lo encuentran si entran en mi canal que se llama Señales para Construir Fe y lo buscan. Recomiendo que si se perdieron ese video, lo busquen y lo vean, pues es básico para entender todo lo que sigue. Si alguien no lo vio, porque no fue notificado, es el momento de suscribirse al canal para que le llegue un aviso de YouTube cada vez que suba nuevos videos. Esta es la gracia de estar suscrito. Para hacerlo, debes activar el botón suscribirse, que se encuentra bajo la pantalla al lado de una campanita que también debes activar para que te lleguen todas las notificaciones. Entremos ahora en materia. El tabernáculo fue reemplazado más de 400 años después por el templo de Salomón que se construyó en Jerusalén. Unos 400 años después, en el 586 a.C., este templo de Salomón fue destruido por el ejército babilonio del emperador Nabucodonosor y el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Terminado el cautiverio del pueblo judío, en el segundo año después del regreso de los exiliados, los judíos comenzaron la reconstrucción del templo en Jerusalén, gracias a un decreto del rey Ciro, emperador persa. Debido a la fuerte oposición de los samaritanos, la obra fue interrumpida hasta el reinado de Darío I, en que Zorobabel, gobernador de los judíos, animó al pueblo para que continuasen con la obra, terminando la reconstrucción del templo en el 515 a.C. Este es el llamado Segundo Templo, que posteriormente fue remodelado por Herodes el Grande a fines del siglo I a.C., demoliéndolo y reemplazándolo en forma progresiva por partes. A medida que demolía, iba construyendo. Proceso que después de su muerte, por ahí por el año 5 o 6 a.C., todavía estaba en curso. Se seguía construyendo el templo en los tiempos de Jesús. A pesar de ser una estructura totalmente nueva, los judíos siempre se refirieron a este templo como el segundo templo, el que finalmente fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Podemos apreciar que el tabernáculo fue reemplazado por una estructura sólida y mucho mayor, como lo fueron el primero y el segundo templos. Pero los servicios de expiación y otros, como son los holocaustos y las ofrendas de gratitud, mantuvieron sus formas, aunque en recintos sagrados mucho más amplios, como fue el templo. Por esta equivalencia de los ritos llevados a cabo primero en el tabernáculo y posteriormente en el templo, podemos referirnos a ambos tipos de recintos sagrados con el nombre común de santuario, en hebreo Kodesh, que es cuya traducción literal viene a ser más o menos lo que es santo. De hecho, refiriéndose al tabernáculo, este término Kodesh, santuario, aparece en numerosos pasajes, como Éxodo 25:8, 28:43, Levíticos 4:6 y 6:30, y también, además de utilizar el término Kodesh, santuario, para referirse al tabernáculo, también se refiere al templo de Salomón, como en 1 de Crónicas 22:19
Segundo de Crónicas 28, 26, 18 y 30, 19, por poner tan solo algunos ejemplos. Con estos antecedentes que era necesario mencionar, entremos ya en materia. Para empezar, es necesario recordar lo que sucedía entre ofrenda y penitente al operar el intercambio sustitutivo. Ocurría, cuando se hacía esta acción, en que el penitente imponía su mano sobre la cabeza de la ofrenda, ocurría que el pecador transfería su culpa a la víctima y ésta le transmitía su pureza. Pero la transmisión de la culpa mediante el contacto físico que contamina no finalizaba con el contagio de la víctima inocente, pues todavía el ritual expiatorio consideraba todo un manejo de la sangre y la carne de la ofrenda sacrificada. Para informarnos de esto, debemos ir a Levítico 4. En este pasaje encontramos algunas diferencias con respecto a cómo continuaba el ritual, y estas dependían de la importancia de quien ofrecía un sacrificio expiatorio por su pecado. Jerarquía o importancia. Veamos esto. Cuando había pecado un sacerdote, la condición del sacerdote refleja una mayor responsabilidad ante la culpa, porque era un mediador entre Dios y el pueblo. O cuando pecaba todo el pueblo, lo cual implica mayor gravedad que si el pecado lo comete un solo individuo. En estos casos, el pecado de un sacerdote o el pecado de todo el pueblo, parte de la sangre de la víctima era llevada en un recipiente por el sacerdote oficiante al interior del santuario, al departamento más externo llamado lugar santísimo. Allí untaba su dedo con la sangre y la asperjaba 7 veces hacia el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. A continuación, untaba con la sangre los 4 cuernos del altar del incienso que estaba ante la cortina y salía al atrio, donde derramaba el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos. Esto aparece en Levítico 4, 5, 6, 7, 16 y 17. Podemos apreciar que se había generado una cadena de transmisión de la culpa por el pecado del sacerdote y de todo el pueblo, que comenzaba en el atrio, al lado del altar de los holocaustos, con la imposición de la mano del o los penitentes sobre el animal ofrendado por el pecado. Entonces, el transporte de la culpa continuaba en manos del sacerdote, que ingresaba al santuario llevando sangre de la víctima con la que asperjaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y untaba los cuernos del altar del incienso ubicado al fondo del lugar santo frente a la cortina. De este modo se contaminaba el santuario con estos sacrificios mediante la siguiente cadena de transmisión. Vean ustedes, del penitente hacia la ofrenda, desde la ofrenda a la sangre que era vertida por ella, y con la sangre ingresaba finalmente al santuario. El procedimiento descrito se aplicaba a los sacrificios ofrecidos por un sacerdote o por todo el pueblo, pero si el que había pecado era un jefe o bien una persona común, aquí hemos ido descendiendo en la escala de importancia, sacerdote, todo el pueblo, ahora un jefe o una persona común y corriente del pueblo, el sacerdote no llevaba sangre al interior del tabernáculo, como en los casos anteriores, sino que untaba sangre con su dedo
en los cuernos del altar de los holocaustos, situado en el exterior, y derramaba el resto de la sangre al pie del altar. Después se producía una diferencia muy importante con los dos casos anteriores en cuanto al tratamiento que se daba a los restos del animal sacrificado. En los primeros, o para los primeros, era totalmente quemada la víctima, los restos de la víctima, fuera del campamento. Pero en estos dos últimos, sacrificio por un jefe o por una persona común, la carne de los animales sacrificados era cocida y comida por el sacerdote oficiante. Tenemos entonces un cuadro a continuación que ustedes pueden apreciar ahí en la pantalla, en que vemos cómo el tratamiento de los restos depende de quién ofreció el sacrificio. Si era un sacerdote o todo el pueblo, la sangre era llevada al lugar santo, asperjada hacia el velo, untada sobre los cuernos del altar del incienso. Si era un jefe o una persona común, la sangre se untaba en los cuernos del altar de los holocaustos, el resto de la sangre era derramado al pie del altar de los holocaustos y la carne era cocida y comida por el sacerdote oficiante. A primera vista podemos apreciar que existía una aplicación práctica de los sacrificios, y que aparentemente estaba desconectada de su significado ritual. ¿En qué consistía? En que la carne de algunos sacrificios servía de alimento para los sacerdotes oficiantes. Pero este hecho práctico, el de servir de alimento al sacerdote, tenía un importante efecto ritual. Ocurre que a partir del acto inicial del penitente de haber impuesto la mano sobre la cabeza de la víctima para descargar su culpa sobre ella, el animal había quedado contaminado ritualmente y cualquier resto suyo, como sangre o carne, iban a transmitir esa contaminación, fuese por contacto directo o porque era comida. Por esta razón, la carne ingerida por el sacerdote también terminaba contaminándole a él, generándose así la siguiente transmisión de la contaminación. Del penitente, la culpa pasaba a la ofrenda y el sacerdote se contaminaba finalmente al comer la ofrenda. El mismo efecto de contaminación se producía con la carne asperjada hacia el velo en el interior del lugar santo y con la sangre untada en los cuernos de los altares, el altar interior o del incienso y el altar exterior o de los holocaustos. En este punto hay que hacer algunas reflexiones para entender qué significado puede tener esta contaminación ritual cuando se oficiaba un rito de expiación que, como podemos apreciar, afectaba al santuario, templo en el que se manifestaba la presencia de Dios, y también afectaba a los sacerdotes al ingerir la carne como mediadores ante Dios. Lo primero a considerar es que el perdón divino era el objetivo final de todo este ritual expiatorio y que éste ciertamente se lograba por medio de estos procedimientos. Eso es lo primero. Se iba a lograr perdón. Es lo que asegura Levítico 4, versículos 26, 31 y 35, y Levítico 5, los versículos 10 y 13. En estos pasajes, que después de describir todo el ritual correspondiente a las distintas categorías de pecadores, concluyen con la declaración: así el sacerdote expiará el pecado de él, del penitente, y le será perdonado. Así, ¿no es cierto? Mediante todo este procedimiento,
el sacerdote terminaba expiando el pecado del penitente y le será perdonado. Pero debemos considerar lo siguiente. Durante el proceso expiatorio, la culpa del pecado confesado al presentar la ofrenda había llegado hasta la presencia de Dios, ahí, que se manifestaba en el lugar santísimo sobre el propiciatorio entre los dos querubines. Había llegado hasta la presencia de Dios la culpa del pecado confesado por medio de la sangre asperjada hacia el velo, ¿no? Y por la unción de los cuernos del altar del incienso con esa misma sangre. Y si no se había hecho aspersión, el pecado confesado llegaba hasta la presencia cercana de Dios mediante los sacerdotes, porque cuando entraban a oficiar en el interior del santuario, se aproximaban a la presencia divina estando contaminados debido a la ingestión de la carne de los sacrificios. Y entonces se completaba la siguiente cadena de transmisión de la contaminación: del penitente hacia la ofrenda, mediante la imposición de manos, de la ofrenda hacia el sacerdote al ingerirla, y del sacerdote al interior del santuario cuando él entraba a oficiar al lugar santo. De este modo, por cualquiera de las dos vías de transmisión, el santuario terminaba contaminándose ritualmente. Esta es la conclusión y es muy importante para todo lo que viene. A causa de esta contaminación del santuario, los pecados expiados seguían presentes ante la presencia divina que se manifestaba en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Que los pecados expiados continuasen estando presentes en el santuario significaba que en el fondo no habían sido olvidados. La memoria de esos pecados, aunque perdonados, permanecía en el santuario. Hay un texto que alude a esto y que está en Jeremías, ya un profeta de la época del exilio o de antes del exilio, ya, o sea, ha avanzado bastante el tiempo. Y miren lo que dice este texto: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Qué interesante. Porque esta es una reminiscencia de que entonces los cuernos, al contaminarse con la sangre, dejaban un registro, una memoria de aquella culpa que había sido expiada mediante este ritual. O sea, en el antiguo pacto, el pecado era perdonado, pero no olvidado. Faltaba este segundo ingrediente, el olvido de la culpabilidad. Por ello, el perdón era incompleto. La razón fundamental por la que no había olvido era que la sangre de los animales sacrificados en sustitución del pecador no tenía la eficacia suficiente para que el perdón tuviese una base firme y definitiva. Al respecto, en el estudio pasado, analizamos por qué los méritos expiatorios de Jesucristo sí que otorgan eficacia salvífica a su sacrificio en la cruz. En este sentido, los sacrificios de animales, por su ineficacia, eran sólo una solución transitoria en espera de la definitiva.
El pecado confesado no era olvidado en los tiempos del antiguo pacto, no porque hubiera que esperar algo de parte del penitente que le hiciese merecer el olvido, sino porque faltaba un sustituto con la calidad necesaria para satisfacer las exigencias de la justicia divina. El verdadero sustituto no había aparecido todavía en el mundo, ni su capacidad para justificar plenamente al pecador. Y por eso tenía que ser representada simbólicamente mediante aquellas ofrendas de animales limpios y sin defecto que en realidad eran ineficaces para tal propósito. Mientras el eficaz sustituto no apareciese en el mundo, Dios iba a pasar por alto en su paciencia los pecados perdonados por medio de este insuficiente sistema expiatorio. Pero era solo una suspensión temporal de la sentencia de muerte, la que finalmente iba a recaer sobre el verdadero sustituto. O sea, el perdón era temporal y por eso no tenía olvido. Así que, a pesar de la imperfección de estos sacrificios del antiguo pacto, Dios les perdonaba a los oferentes su pecado, pero era un perdón cuyo respaldo definitivo no se había producido todavía. Se otorgaba sobre la base de una promesa divina que se cumpliría en el futuro, cuando el verdadero Cordero de Dios viniese a vivir en nuestro mundo y a morir por los pecadores. Para resaltar la importancia de esto, podemos decir que si Jesús el Verbo no se hubiese hecho hombre, ni hubiese vivido una vida de perfecta santidad y no hubiese muerto en lugar del ser humano, ese perdón para los creyentes del antiguo pacto solo habría sido transitorio y nunca se habría concretado el perdón con olvido, pues era justamente eso, el olvido de la culpa, lo que quedaba pendiente cada vez que un penitente ofrecía un sacrificio en expiación por su pecado. Si Jesús hubiese fallado, ya sea por haber cedido a la tentación o por haber eludido a última hora en Getsemaní morir en nuestro lugar, el perdón no se habría concretado. O sea, el perdón esperaba en Cristo su concreción. Mientras tanto, repito, Dios iba a pasar por alto en su paciencia los pecados pasados y perdonados imperfectamente mediante el sistema expiatorio del antiguo pacto. Dada esta imperfección, ese sistema de expiación simbólica no podría haberse perpetuado indefinidamente. Cumplía solo una función de anuncio y de medio transitorio de perdón para los que por su medio se acercaban a Dios. Esa calidad de perdón con olvido, no alcanzada mediante los sacrificios expiatorios en el templo, recién se hizo posible para los creyentes del antiguo pacto cuando Jesucristo, la verdadera y efectiva ofrenda, murió en la cruz. Al respecto, Hebreos 9:15 declara que la muerte del Salvador intervino para la remisión de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Este texto certifica que la memoria de esos pecados confesados había permanecido ante Dios en el santuario sin un perdón definitivo. El pasaje indica que la remisión o limpieza de esa memoria contaminante solo se logró cuando Jesús murió como perfecto sustituto por aquellos creyentes del antiguo pacto y por todos los que vendríamos con el nuevo pacto. Si para los creyentes arrepentidos del primer pacto
que habían hecho expiación por medio de las representaciones rituales del verdadero sacrificio de Jesús en la cruz, llegaba finalmente el perdón definitivo y con olvido, en adelante los creyentes del nuevo pacto iban a tener disponible esa calidad de perdón cada vez que invocasen ante Dios los eficaces méritos de su Salvador para ser perdonados. Explico un poco más esto. Los pecados expiados en el santuario de Israel tuvieron que esperar hasta la muerte de Jesús su remisión definitiva. Pero para nosotros los cristianos, los creyentes del nuevo pacto, el perdón total, con olvido de la culpa, está disponible desde que Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección y empezó a oficiar allí como nuestro sumo sacerdote en el santuario del cielo. Esto último, la mediación sumo sacerdotal de Jesús por nosotros ante el Padre, que es lo que hace efectiva la salvación a nivel individual, personal, es un tema de vital importancia para la fe de cada uno, que comenzaremos a vislumbrar en los próximos estudios. Les animo a que permanezcan atentos a la continuación de esta serie. Me despido deseando que Dios les bendiga. Hasta muy pronto.